Un montón, ¿viste? Bueno, vamos a esperar, Vero, 5 minutitos más a que se vaya metiendo la gente y arrancamos, si te parece. Sí, Digo, sí. pero esperemos Perdón por llegar sobre la hora, tuve con cuestiones, ya saben, familiares, con los chicos y las cosas. Eso te pasa por ser padre de chicos chicos, claro. Y sí, Vienen así. La más chica mía se fue manejando a llevar a la madre a hacer un trámite, así que mira, ya van a crecer los tuyos. sí. Bueno, uno tiene siempre para quejarse. Cuando son chicos, porque son chicos. Cuando son grandes, porque Con- son grandes. Sí, señor. ¿Cómo va, Vero? Bien, todo bien. Acá acostumbrándome al nuevo trabajo, al nuevo rol. ¿Está bueno? Eh, sí, me gusta. Sí, está bueno. Es mucho más integral que lo que hacía antes, mucho más estratégico, así que está bueno, pero Ajá. todavía es como que estoy flotando en el aire, digo yo, todavía no entiendo del todo el equipo, el proyecto, ¿viste? Cuando tenés 1000 caras de repente que te presentan y no sabes quién está hablando, pero Sí, está buenísimo el desafío. está bien. ¿Hace cuánto concretamente, Vero, que estás? ¿Cuánto en tiempo, digamos? Esta es mi cuarta semana, no hace nada que entré. La primera fue puramente administrativa y de cuestiones de que me llegara la compu y esas cosas, así que prácticamente no trabajé la primera semana, no estuve operativa, pero después ya la segunda y la tercera sí, sí, ya empecé a hacer cosas. Más que nada estoy participando y escuchando para ponerme eh, al día con el proyecto que es bastante grande. Em, Así bueno, aprendiendo de eso primero. Así es. Bueno, son 7:05. ¿Te parece, Henry, que larguemos? Y que la Sí, sí, gente se vaya incorporando. Así no la sí, demoramos sí. más. Yo voy a hacer una presentación muy simple, pero después le voy a ceder la palabra a Henry, que la conoce mucho más a Vero. Y me parece y aparte él en definitiva fue quien consiguió afortunadamente que Vero pudiera estar con nosotros un ratito para conversar. Así que nada, decirle, porque uno ha tenido el placer de compartir, uy, se me fue alguien ahí que quería entrar, el placer de compartir equipo con Vero. Escuchaba el podcast hace un rato como para tenerlo fresquito de la entrevista que les pedimos que escucharan antes de venir aquí. Y equipo es una palabra que no se le cae de la boca a Vero, ¿no? Equipo y uno ha tenido el placer de compartir equipo dentro de la cátedra. Ella ha estado como adscripta del taller de Enrique, así que conoce también cómo es la mecánica de trabajo que tenemos. Que es una persona excepcional, es divina, aparte de ser una gran profesional, uno la quiere mucho. Y nada, así que esa presentación más melosa y cariñosa, porque uno lo quiere, y así le paso Gracias. la palabra. No, por favor. Y agradecido enormemente, agradecidas de que nos vengas a desburrar un poco. Como le dije a la Vicky el otro día, uno aprende toneladas con ustedes. Mm, Me imagino los chicos. Así que gracias. Esperemos que sí. Henry, toda suya la palabra. Bueno, voy a presentar entonces a Verónica Pérez. Eh, a Vero la conocí cuando no fue alumna mía, fue ayudante mía, cuando empezamos con la metodología que tenemos de las rotaciones y los cambios de trabajo en equipo. Y fue como que me le encajó José. Dijo, mira, acá tenés dos ayudantes, la Vero e Iris. Y resultaron una grosa las dos, unas divinas, re profesionales. Eh, Así que nos acompañaron muchos años como ayudantes. Eh, Época previa era Luigi, creo. Luigi, vos no tuviste placer, me parece, o quizás en algún momento, muy poquito. Eh, pero bueno, son unas personas, incluso es muy buena persona, pero y una grosa y muy re profesional, como decía, que empezó a migrar de actividad de diseño, con esta visión más amplia del diseño, más sistémica que queremos que todos incorporen. Entonces, qué mejor que ella para abrir un poco este panorama y
digamos, discusión, charla que vamos a tener sobre hacia dónde va el diseño, qué puede hacer uno de diseño, y cómo va migrando todo, ¿no? Y evolucionando. Así que con esto abrimos para que todo el mundo empiece a preguntar lo que se le ocurra. Porque la idea es que tener una charla abierta, como si fuera un café, y poder preguntarle, che, ¿qué onda? Cuando buscas tu primer trabajo, lo que sea. Así que abrimos micrófono. Pero no sé si querés comentar algo. No, primero que nada, agradecerte a vos por la idea y la invitación, a José también y a toda la cátedra por darme el lugar. Cuando les contaba a mis compañeros en esa época que iba a estar participando hoy o que lo publiqué en Instagram y lo vieron, era como, che, cuando estábamos ahí en el aula magna y veíamos a los exalumnos que venían a hablar, eran como, wow, mira dónde están y ahora me tocaba a mí y eso está genial. Me da un poco de nervios también lo que voy a decir y la responsabilidad de mis palabras, pero nada, espero que les sirva. Por eso también me parecía mucho más rico cuando Henry me propuso la idea, me parecía mucho más rico tener un espacio de preguntas y respuestas más que venir a darles un tema, que eso lo pueden googlear o ver en cualquier charla de YouTube, y que fuera así como súper relajado, abierto y que yo pueda responder desde lo que sea de mi experiencia las inquietudes que tengan ustedes en esa época, en esa etapa de la vida, digo, que estamos medios ahí como, uy, ahora hay que salir de la facu, del contexto académico, a la calle, sacarse el nylon y cómo se empieza, digamos. ¿Qué te parece si para romper un poquito el hielo, para empezar a quitar timidezas, nos contás un poquito cómo estás trabajando ahora en diseño? Así brevemente, cómo migró tu trabajo y que empiecen las preguntas. ¿De mi Chicos, experiencia cuando actual tengan preguntas, sí. Cuando tengan preguntas, empiecen, porque la idea es que sea un ida y vuelta de preguntas y respuestas. Sí, bueno. Bueno, ahora actualmente estoy en Globant, no sé si todos conocen la empresa, es de Argentina, es uno de los unicornios de acá de Argentina, y es una software factory, entonces tiene talento que lo ofrece a diferentes empresas para algunos proyectos. Yo puntualmente entré con el rol de Service Designer, que es un rol que hasta ahora no había tenido y dentro del mundo del UX y del design es como uno de los más nuevos. Y es mucho más estratégico que operativo, a diferencia de los puestos que conocemos hoy de UX. Así que ahí en el rol básicamente es como nos encargan un proyecto y es entender los objetivos, los ejes que va a tener ese proyecto, y establecer una estrategia. Entonces nosotros como que miramos más de atrás lo que es el proyecto, y entendiendo los objetivos vamos diagramando los procesos o los actores que necesitamos, si necesitamos un equipo de IT, si necesitamos un research para hacer alguna investigación, si necesitamos más un diseñador visual, digamos un UI, y es como que vamos acomodando para que las cosas vayan sucediendo, pero todo es el lado de la estrategia y de establecer procesos. Operativamente, digamos, mi rol no es que estoy diseñando una pantalla, sino que estoy intentando definir qué es lo que va en esa pantalla y por qué, y ahí se pasa al diseñador que lo ejecuta y lo diseña propiamente con los componentes, la pantalla, etc. Por eso, bueno, es mucho más estratégico y encajé en ese perfil porque tenía ya experiencia fuerte en lo que es investigación. Entonces, la estrategia se basa en la investigación que hacemos. Así que bueno, pero como les decía antes, no sé si todos escucharon, es mi cuarta semana en ese puesto, entonces recién está arrancando. Estamos trabajando puntualmente por el Banco Macro, es un proceso de transformación digital que inició hace 2 años, pero por el contexto de pandemia se aceleró, pusieron fondo, quinto fondo y agrandaron el equipo, así que en esa entré yo y también el banco entendió que debía digitalizar no solamente sus procesos, sino sus procesos de cara al cliente, sino también los procesos internos. Y lo interesante, al menos de este proyecto, es que se pueden presentar soluciones que sean digitales, pero también soluciones
físicas, digamos, industriales, de rediseñar los cajeros automáticos, las terminales de autoservicio, el layout de las sucursales. Entonces está bastante interesante porque yo no tuve la oportunidad de que me recibí de trabajar de algo de industrial. Entonces ahora siento que está cerca o que podría ser una oportunidad de hacerlo. Así que es muy interesante, hay mucho por hacer. Como hablábamos con José María hace un rato, muchas industrias se vieron en la urgencia ahora de cambiar procesos que sabían que tenían que cambiarse y estaban pausando o pateando para más adelante, porque por ahí no se veía la necesidad concreta y ahora la pandemia nos puso de cara todas estas cosas, así que se empezó a agilizar y bueno, es súper desafiante también trabajar con una industria así, pero bueno, por ahora está bueno. Hay mucho por hacer. Bueno, preguntas. ¿Quién rompe el hielo? Sí. Vamos, Richie, rompan. Si te mando no, al frente. Y después que... Obvio, yo yo, siempre tengo preguntas. Estaba viendo si alguien tenía dale, alguna. pregunte usted, Luigi, y después le pregunto yo cualquier cosa. Así los chicos se van como hablando. Bueno, en Sí, pero realidad la idea es que por ahí pregunte... los chicos. Que pregunten ellos. Claro, más la idea vale. es que pregunten los chicos. Si los chicos tienen preguntas, nosotros nos catamos. Pero bueno, dale, Luchi. Dale. Claro, después no respondemos lo que Vero dijo. ¿Viste cuando dice no respondo lo googleable? No respondo lo que dijo en el taller. Muy bien. No, por ahí, más que una pregunta, por ahí cuando vos contabas en el podcast tu experiencia, me pasó varias veces que estudiantes me cuenten esto de que les interesa el UX, viste, cuando uno está como llegando al último año, empieza a descubrir, a mí me gusta más esto, o me identifico más con esto, empieza como a encontrar sus fortalezas, digamos, como diseñador, y hay muchos que se identifican o se encuentran en el UX puntualmente, y me preguntan como, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿cómo arranco con esto, con esta iniciativa? ¿Lo tengo que estudiar, lo tengo que buscar? Un poco lo contaste, pero me pareció que estaba bueno por ahí que nos digas un poco sobre esto. Sí, en mi caso, como hace tantos años que me recibí, el UX no era tan conocido de este lado del mundo, digamos, como tal. Si bien nosotros en la Facu vemos un montón de procesos y nos enseñan a pensar para trabajar como UX y tenemos esas capacidades, por ahí en ese momento no se conocía como tal la disciplina. Pero, o sea, el primer descubrimiento que yo tuve cuando me acerqué al UX fue exactamente eso, porque yo me sentía que estaba como súper lejos de eso. Uy, soy diseñadora industrial, ¿cómo hago para convertirme en UX? Voy a tener que hacer sí o sí un curso, porque sin estudiar eso no voy a entender nada. Y fue ahí donde empecé a hablar con gente o a googlear del tema. El primer acercamiento que tuve fue el design thinking, que estaba muy relacionado al diseño centrado en el usuario, que me acuerdo que fue una metodología a la que hizo mucho hincapié Julio Anastasia, con él cursé tercer año, entonces ahí fui conociendo sobre eso. Desde ese momento con Iris, que era mi compañera con Enrique, cursamos toda la carrera juntas. Cuando conocimos esa metodología, el diseño centrado en el usuario, le empezamos a prestar atención y dijimos, bueno, queremos hacer la tesis de esto. Y ahí, bueno, fuimos conociendo el design thinking, entonces yo de la Facu salí con esas dos ideas. Entonces cuando me acerqué al UX, lo primero que busqué era si tenía algo que ver con el design thinking y el diseño centrado en el usuario. Me di cuenta que sí, que era casi lo mismo, tratado con diferentes principios, uno tiene 10, otro tiene 7, no sé, 5 y así, pero básicamente es lo mismo, lo ordenan de diferentes maneras y ahí me di cuenta que no estaba tan lejos del UX. Y bueno, y después tuve la oportunidad de viajar a España y ahí estuve con Iris, que se fue a vivir a España y ella allá me enseñó el UX, que estaba más adelantado que acá en Argentina. Entonces empecé a conocer un poco más en detalle con ella de la disciplina y allá fui a muchos eventos, a muchas charlas, cualquier cosa que tuviera que ser relacionada con UX iba y ella también me hizo conocer mucha gente.
Y después vine a Córdoba y empecé a hacer lo mismo acá. Hice un curso de Design Thinking en la escuela de periodismo, que me parecía súper raro que hicieran en la escuela de periodismo un curso de Design Thinking, pero estaba orientado a los profesionales que trabajaban en esa casa para poder ayornar los procesos con los que venía la escuela. Y bueno, y fue como que así, de a poquito y descubriendo, por ahí me metía en cosas y no era nada que ver, pero sacaba algo de algún lugar. Y después tener como la experiencia de haber trabajado en 2 startups que son las que nombraba en el podcast del lado de atención al cliente, te da mucho también la visión del usuario y de empezar a poder escucharlos y leerlos, de decir, che, esto no les gusta y entender el por qué no les gusta. Porque por ahí no les gusta algo y es como, bueno, listo, no les gusta otra cosa o que se vayan con otro. Y bueno, entender el por qué no les gusta o las cosas que sí funcionan, entender el por qué y tener esa empatía, que es algo que nos enseñan desde la facu. Entonces fueron como, no sé, muchas cositas, no fue nada, digamos, no fue una sola cosa, sino fueron como una acumulación de sucesos y acontecimientos que me fueron acercando a ese lugar. Y después cuando yo entendí eso, que no estaba tan lejos y dejó de ser como el gigante de UX, ya empecé a tomar cursos online, así, o a participar en charlas, leer más artículos, siempre con la compu, porque por ahí acá en Córdoba hasta hace unos 3, 4 años no había mucho de UX, recién está haciendo como el boom, entonces siempre me acompañaba con internet, que eso también es un instrumento que está buenísimo y tenemos todos al alcance. Genial, gracias. De nada. Y después lo que digo, también tengo muchos conocidos diseñadores industriales que me escribieron o con los que me encuentro y charlamos de esto, y es también hablar con el que sepas, como que la mayoría dentro de la comunidad de UX acá de Córdoba son súper piolas y súper dispuestos a compartir, entonces por ahí si los encontrás en redes y los agregás, al menos vas viendo conocimiento que comparten, charlas, ellos están como al toque de enterarse de los eventos, entonces por ahí ese es el primer paso. Después cuando perdés la vergüenza de animarte y escribirles o asistir, bueno, no ahora en pandemia, pero asistir y tratar de hacer el famoso networking, de animarte a hablar y también conocer cada una de las historias, creo que todas son diferentes y aportan al mismo. Buenísimo. Vamos, gente, aprovechen. Yo soy Agus Hola, y Agus. tengo como una consultita. Cuando vos empezás con los proyectos que tienen que ver con UX, ¿desde qué punto empezás? ¿Tipo tratando de detectar alguna problemática o porque se te ocurre alguna oportunidad? ¿Cómo suele ser el proceso en general para comenzar con un proyecto o para meterse en un tema en particular? Uh-huh. Bueno, la respuesta es depende y es la que no queremos que nos digan, pero de verdad depende del proyecto y de quién vengan. Yo estuve trabajando anteriormente en Despegar con el puesto de research y generalmente lo que sucedía era que podían venir por 2 canales los proyectos que recibíamos. Trabajamos en una célula, en un equipo de producto, UX y IT. Entonces, generalmente los roles de producto, el product owner va leyendo todo el tiempo como las métricas del producto o de los clientes y va entendiendo hacia qué lugar hay que ir o va teniendo como una hipótesis desde a dónde hay que ir. Entonces, cuando llega de ese lado los proyectos a UX, lo que hacíamos, había proyectos que recibía yo directamente el research porque necesitaban confirmar la hipótesis. Entonces ahí se empieza desde una investigación. Ahí, bueno, depende la investigación, ¿no? Pero se pueden hacer benchmarks, se pueden hacer entrevistas a los usuarios, encuestas, también para recibir datos cuantitativos,
Por ejemplo, revisar Google Analytics, si es un producto o un servicio que sea digital y tenga una página web, te puedes basar en esas métricas. Después había diferentes herramientas como Heatmaps, que es una herramienta para aprender en una página. Entonces, esa herramienta está prendida y lee en qué sectores se mueve el usuario. Entonces, te puede medir dónde apoya el cursor, dónde se queda más tiempo, dónde hace clic. Entonces, vos vas entendiendo si, por ejemplo, es factible que el botón lo pongas en tal lugar o en otro, o si a la nueva feature que colocaste abajo a la derecha la están viendo o ni siquiera scrollearon hasta ese lugar. Te va dando diferentes datos con los cuales puedes ir sacando conclusiones. Pero no en todos los proyectos necesitaban research. Había algunos que eran más puntuales y eran problemas de diseño, entonces iban directamente al diseñador, otros que eran problemas de texto e iban directamente al contenidista. E igual ellos en algunos casos necesitaban validar algunas cosas y por eso es que trabajamos todo el tiempo en duplas o en el equipo completo para verificar que la solución iba por ese lugar. Eso siempre y cuando viniera de producto la iniciativa. Después la otra era que nosotros desde el equipo intentábamos ir descubriendo o adelantándonos al producto sobre qué otros trabajos podíamos hacer y para eso usamos el NPS, no sé si todos saben lo que es. El NPS es una encuesta, Net Promoter Score se llama. Quizás la han visto, es una encuesta que va del 0 al 10 y te pregunta cuán factible es que vos recomiendes tal producto o tal servicio y te hace votar del 0 al 10. Bueno, entonces a través de esa encuesta nosotros le enviamos a nuestros clientes y entonces nos respondían con el puntaje y dejando un comentario de por qué habían puesto ese puntaje. Entonces, con esas respuestas y ese puntaje también nos íbamos basando en entender cuáles eran las cosas que no les gustaban, cuáles eran las cosas que sí, que teníamos que mantener y cuáles estaban ahí medios que más o menos neutro, que sí, pero que no, y que podíamos mejorar para incrementar ese puntaje final que era el NPS. Entonces, esas iniciativas las proponíamos nosotros, era como de adentro hacia afuera y las otras eran de afuera hacia adentro. Y después se va priorizando. Tenés toda la lista de ideas o de proyectos que se podrían hacer y después es priorizar por el esfuerzo que te implica en tiempo, por el esfuerzo que te implica en recursos, por el equipo que tenés que disponer. Entonces, en todos es muy importante hacer una planificación. Entonces, lo primero que se hace es, te sentás, hay como una reunión de kick-off con todos los equipos involucrados para entender más o menos cuál es el problema que te plantean y decir, bueno, a mí voy a tener que hacer esta tarea, esta tarea, esta tarea y me va a llevar tanto tiempo cada una y en esa estimación apoyarse después para esas priorizaciones que se hacen después. Porque por ahí hay proyectos cortos que no son importantes y nos llevan una semana, 2 semanas, pero hay proyectos que nos van a impactar mucho más porque son importantes, pero implican, no sé, 2 meses de desarrollo. Entonces, bueno, ahí hay que hacer como un balance.